Llueve, ven, llueve sobre mí. 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Una vez más les saluda el pastor Eduardo. Estamos al aire, mis hermanos, en esta tarde, pero ya sin sueño y seguros en lo que Dios va a hacer en este día. Así es que, mi hermano, le envío un fuerte abrazo a todos ustedes que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra, sabiendo que Dios hoy tiene algo listo para cada uno de nosotros. Hoy Dios nos va a dar un tema muy especial, como el tema de ayer nos fue imposible poder salir al aire en vivo, pero por ahí vieron alguna predicación de lo que sucedió por allá en el país de Brasil. Así es que en esta tarde le invitamos para que esté bien atento, porque hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy directa a través de su palabra a todos nosotros. Así es que le invito para que guarde su corazón, guarde sus pensamientos en Cristo Jesús y tenga hoy una completa seguridad de lo que el Padre va a hablarle a cada uno de ustedes. Bueno, y como es de costumbre y de todos los días, tenemos a todo el equipo listo, preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Así es que aquí me acompaña mi esposa. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta como siempre. Un saludito a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando en diferentes partes de la tierra, del mundo entero. Mis hermanos, les envío un saludo a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias, como siempre lo he dicho, por su fidelidad, por estar siempre esperando el programa Cubriendo con Bendición. Es un honor para nosotros estar transmitiendo una pequeña palabra desde los estudios desde Mission, Texas, para el mundo entero. Así es que preparémonos y saquemos nuestras Biblias, porque hoy Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Aleluya, así es, hermanos. Así es que hoy le invitamos para que esté atento, tranquilo, con una disposición ahí donde se encuentra, con la paz en su corazón, sabiendo que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, nos va a redarguir y vamos a empezar a caminar en una dimensión diferente a donde Dios quiere que cada uno de nosotros transitemos. Fíjate que yo hoy estaba meditando, bueno, no solamente hoy, he estado meditando en estos días, sobre lo que la Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 6, porque es algo tan interesante ver cuando Dios decide ponerle un término, ponerle un fin a la tierra, o no a la tierra, sino a los hombres. En aquel tiempo se había incrementado, dice la Biblia, la maldad.
Pero déjame decirte que la maldad no solamente se había incrementado de una manera activa, o sea, quiere decir que una maldad palpable, una manera de hacer maldad activamente, sino la situación por la cual Dios puso un término a la situación de lo que estaba pasando o de la violencia en el tiempo de Noé. Yo estaba leyendo Génesis capítulo 6 en el verso número 5, no sé si me lo puedas leer y quiero que esté bien atento a esto. Claro que sí, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira, qué interesante ese punto, específicamente ese punto, los designios de los pensamientos de ellos era continuamente el mal. Cuando Dios decide ponerle un término a la humanidad en el tiempo de Noé, era porque los pensamientos, no tanto era lo que los hombres estaban provocando o haciendo, sino porque los pensamientos de ellos siempre estaban pensando el mal, y los designios, quiere decir el designar, quiere decir que era una forma de provocar o de hacer el pensamiento, hacerlo una realidad. Eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. En otras palabras, Dios estaba enfocado en los pensamientos de ellos. Mira, vuelvo a leer porque es un versículo que tenemos que saborear en esta tarde. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate qué interesante, era de continuo. O sea que siempre, todos los días, Desde que se levantaban hasta que se acostaban, los pensamientos de ellos siempre estaban pensando mal. Siempre estaban pensando mal. Nunca había un pensamiento que pensase correctamente. Los pensamientos estaban completamente transgiverados, estaban completamente desubicados en el orden, porque no tenían un orden los pensamientos. Los pensamientos de ellos estaban completamente destruidos. Los pensamientos de ellos los incitaban y los provocaban a que hiciesen maldad. Qué tremendo. Yo no sabía qué era lo que tú ibas a compartir, pero el Señor me otorgaba un versículo sobre los pensamientos. A ver. Bueno, en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 10, dice, estaba leyendo y era una palabra que el Señor le otorgaba a Zacarías. Dice, por la desobediencia causó, o la causa, fue la causa del cautiverio. Fíjate, la desobediencia fue la causa del cautiverio del pueblo de Dios. Y dice aquí, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Dice en el 10, dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, dice, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Qué sorprendente. Mira, ahorita que tú estás leyendo eso, fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso número 3, porque ahí nos damos cuenta que Pues lo que puede causar los pensamientos nos llevan a la desobediencia. ¿Me dijiste Efesios qué? Capítulo 2, verso número 3. Ok, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciéndolo a voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está diciendo, Pablo lo está diciendo a la iglesia de los Efesios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y de los pensamientos, o sea. Entonces, los pensamientos, enfocándonos en ese punto, vemos cuando Dios termina con la humanidad a causa de los designios de los pensamientos de ellos. Wow. Tú estás mencionando un versículo muy interesante, que los pensamientos nos llevan a la desobediencia, nos llevan a un desorden, en un sentido primeramente almático, y luego ya lo provoca en un sentido ya natural. Entonces, hoy en este tiempo, vamos a enfocarlo en nuestros tiempos,
lo mismo vuelve a suceder. Es que nuestra mente es un campo de batalla y nosotros tenemos, desde el momento que nosotros nos levantamos, vienen los pensamientos, ya sea que pienses para bien o que pienses para mal. O te acuerdas de doblar tu rodilla y orar y decir, Señor, encomiendo a ti este día, y empiezas a orar y de pedirle a Dios también que ningún dardo del maligno venga contra nosotros, porque si tú te fijas, o sea, los dardos vienen sobre nuestra mente y luego empiezan y después en nuestro corazón, y luego se hace un acto o se dice la mala palabra o se actúa. Pero siempre viene el pensamiento, siempre estamos pensando mal uno de otro. Por eso el Señor, yo sentía que me hablaba, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo, el viernes pasado, yo compartía a la iglesia, porque estoy dando un estudio los viernes, y yo les estoy diciendo, el libro se llama Ser transformados a su imagen, y yo les compartía sobre, incluso en nuestros pensamientos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que los santifique, que nuestros pensamientos sean de continuo para hacer el bien y no de continuo para hacer el mal. Ni incluso si la persona está en un error, aquella otra persona, si alguien te desea un mal, ni incluso siquiera pienses mal de esa persona. O sea, yo creo que ya estuvo como que bien, ¿verdad? Yo creo que el Señor quiere llevar a la iglesia a otro nivel. Claro, porque, oye, está interesante, la verdad. Hablar de este punto está interesante porque hoy, desafortunadamente, dentro del contexto eclesía, dentro de la iglesia, los hermanos o las personas vienen y te dan un abrazo, pero sus pensamientos están en contra de ti. Esto está sorprendente, mi hermano. O sea, te dan un abrazo, pero sus pensamientos dicen todo lo contrario al abrazo que te están dando. Por eso vemos nosotros cuando Judas le dio un beso a Jesús. Jesús conocía los pensamientos de Judas. Sabía exactamente lo que Judas pensaba. Porque dice la palabra de Dios que Jesús conociendo los pensamientos de ellos. Entonces Jesús tenía un conocimiento. Aún los apóstoles, fíjate lo que habla en el libro de los Hechos, porque esto está bien interesante, ¿no? Quiero que veas el libro de los Hechos, porque Hechos 8, número 22, fíjate lo que dice ahí, cuando Pedro condena. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios. El pensamiento de tu corazón. O sea, el rogar es el clamar misericordia, Señor, perdóname. Por el pensamiento del brujo ese, el apóstol Pedro, condena al brujo, le dice, arrepiéntete por lo que estás pensando. Nada más por lo que estás pensando. Wow. Esto está sorprendente, ¿no? Lo que pasa es que este tema en cuestión de los pensamientos es un tema que nunca nos viene mal, que siempre yo creo que lo debemos de estar compartiendo y predicando en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en las casas de célula, lo que usted tenga, de perdido una vez cada 15 días. Fíjate lo que dice Proverbios 21 número 5. Bueno, yo tenía otro, ¿verdad? Que era Proverbios 12:5. Dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿A cuál me dijiste? Proverbios 21:5. Ahí nos habla también de un pensamiento. Entonces, fíjense lo que puede provocar un mal pensamiento. Los designios de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Ok, me dijiste Proverbios 21:5. 21:5. Dice, los pensamientos del diligente, dice, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente, aquella persona que tiene un pensamiento ordenado. Positivo, un pensamiento positivo. Y ordenado. Y ordenado. Tienden a la abundancia. Y cuando estamos hablando de abundancia no se está refiriendo solamente en cuestión económica, sino en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. Que haya bendición. La abundancia significa bendición. Que haya bendición en todo lo que nosotros hagamos. Es que ahí nace todo, o sea, en los pensamientos, esa es la raíz, ahí nace, por eso Jesús dijo estas palabras de los pensamientos, de lo que habla tu corazón, de lo que habla tu boca,
está lleno tu corazón, o así está la cosa, ¿no? Porque de ahí brotan los adulterios, las fornicaciones, Exacto. todo ese tipo de cosas sale, pero sale de los pensamientos primeramente. Entonces, hoy la iglesia necesita urgentemente, nosotros urgentemente, ordenar los pensamientos, Todos. ordenarnos día tras día. Todos. No pensar mal del hermano en ningún momento. ¿Por qué tengo yo que pensar mal? Satanás, fíjese lo que hace el adversario contra nosotros como iglesia. Dice la Biblia que envía dardos de fuego encendidos. Los dardos de fuego, cuando nosotros no tenemos la conciencia de estar cubiertos, por eso dice tomar la armadura de Dios, dice Efesios capítulo 6. En todo tiempo tomar la armadura de Dios, poner el yelmo, que significa el casco, para resistir las acechanzas del maligno día tras día. Como dardos encendidos vienen a nuestra mente pensamientos que más tarde provocan un caos en nuestro interior. Mira, tú empezaste hablando sobre Génesis capítulo 6, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Hay dolor cuando nosotros pensamos mal? Y Dios también se puede arrepentir. No, ¿y tú crees que por eso vino la destrucción? Claro, porque cuando los pensamientos Porque de ahí nosotros... dice en el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, los pensamientos llegaron a un punto en el corazón de Dios que a causa de ellos vino completamente la destrucción del hombre, no de la tierra, del hombre. Lo que nosotros nos podemos acarrear con eso, ¿eh? Es un juicio. Ahora, si yo leía en Zacarías capítulo 7, ese pedacito dice arriba del versículo 8 en mi Biblia, dice, la desobediencia causa del cautiverio. O sea, cuando tú empiezas a pensar mal, estás desobedeciendo. Porque eso no es a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 15, verso número 19. Bueno, podemos bombardear muchas citas de pensamientos. Sí. Porque vamos a leer esta última y luego vamos a entrar en ese tema tan interesante. Mateo capítulo 15, verso número 19. Ahí nos está hablando, porque de los pensamientos, dice aquí. Porque del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Testimonios. Blasfemias. Las blasfemias. Los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale de los pensamientos. Sale de los pensamientos. Y no solamente sale de mis pensamientos para yo decirlo, sino también para actuarlo. Ahora, dentro de lo que en sí se refiere, dentro de lo que es la iglesia, mi hermano, la verdad hoy existe un caos y un desorden en el sentido de los malos pensamientos, y esto está subiendo aún al corazón de Dios, porque aún vienen las blasfemias. Mire, dice la palabra de Dios que a Pablo se le dio una autoridad de entregar a Himeneo y Alejandro a Satanás porque estaban blasfemando. Fíjense la autoridad que Dios le dio a Pablo de entregar a estos individuos a Satanás, a fin de que sus almas fuesen salvas. Pero imagínense, mi hermano, qué acontecimiento vendría sobre la vida de ellos por blasfemar. Entonces, muchas veces nosotros actuamos inconscientemente sin saberlo. Y empezamos nosotros a tener malos pensamientos de nuestros hermanos. Y empezamos nosotros a murmurar, a actuar. ¿Qué fue lo que le sucedió, por ejemplo, a María o a Miriam, perdón, la hermana de Moisés, y Aarón? Lo mismo, los malos pensamientos actuaron en su corazón, empezaron a llenarlos, diciendo, ¿a poco Dios nomás habla a través de Moisés? También habla a través de nosotros, y se empezó a convertir en una murmuración en contra del siervo de Dios. El viernes que yo compartía, porque todos los viernes comparto en la casa de Dios, por la gracia de mi Señor, que se me da la oportunidad, y yo hablaba de que Jesús conocía los pensamientos de estas personas. En Mateo capítulo 9, versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo,
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, Dios nos está llevando en estos días a que seamos nosotros perfeccionados incluso en nuestros pensamientos. No importa que la demás persona esté pensando mal, pues que se las arregle con el Señor. Digo, mira, fíjate lo que te voy a decir, porque eso está bien interesante. Hace unos días atrás, y bueno, yo no estoy para juzgar a nadie, pero yo creo que hay un pastor muy conocido en el sector televisivo, que es Guillermo Maldonado, y lo voy a decir aquí al aire, que no creo que me esté viendo ahorita, si me está viendo le envío saludo. Él empezó a compartir, a predicar. No, él empezó a defenderse contra unos ataques que vinieron contra él. Oh, sí. Él empieza a defenderse contra unos ataques que vienen contra él, porque desafortunadamente pues estás en los medios de comunicación y hay personas que les caes bien y hay personas que no les caes bien. Entonces empieza la murmuración en contra de él, y creo que hicieron algún fotomontaje o algo hicieron con... Él dijo ahí que hacían campañas en Centroamérica. En contra de él. En contra de él, de Benny Hinn y de Cachluna. En contra de ellos, y que hacían campañas para difamarlos. Entonces yo estaba meditando en eso y pensé en mi corazón. No pensé mal, pero pensé en mi corazón. Dije yo, bueno, ¿qué pasa con las personas cuando están viendo, por ejemplo, en el caso de Moisés? En el caso de Moisés, a ojo visto, el pueblo de Israel estaba viendo lo que Dios hacía a través de Moisés. Claro. ¿Qué pensó María y qué pensó Aarón, por ejemplo, al ver que Dios usaba a su hermano de la manera que lo estaba usando? No cabía la menor duda de que Dios estaba con él. Pero tuvieron celos. Entonces, ¿por qué entonces, pensaba yo, por qué entonces la gente no tiene conciencia o no tenemos conciencia y empezamos a murmurar, a criticar y a blasfemar en contra del siervo de Dios, cuando vemos que Dios está con él, cuando vemos que Dios opera a través del ministerio de él? Pero bueno, es que mucha gente no está a lo mejor de acuerdo en ciertas cosas. No es que no estemos de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, dice un dicho mexicano, calladito nos vemos más bonitos, ¿no? No, la palabra del Señor dice, ¿cómo pueden caminar dos si no están de acuerdo? Bueno, si no estás de acuerdo, pues mejor me callo, me retiro y se acabó. Pero si yo empiezo a blasfemar y a querer contaminar, entonces lo que voy a provocar es que sobre mi vida venga un mal. Porque si usted analiza, por ejemplo, lo que le sucedió a Miriam, le vino una lepra a causa de la murmuración que hizo contra el siervo de Dios, contra Moisés. Aún viendo Miriam que Dios estaba con Moisés, que Dios le hablaba a Moisés, aún así se levantó en contra de su hermano, por los malos pensamientos que vinieron en su corazón. Yo digo, ¿qué está pasando con la iglesia de nuestros días hoy? No tenemos conciencia de lo que puede provocar un mal pensamiento, pero el mal pensamiento se va convirtiendo en una gangrena, porque empezamos nosotros a tener mal pensamiento, hasta que esto se empieza a convertir, hasta que llena una olla y entonces explota. Y pienso en un sentido ya más humano, que creo, incluyéndonos todos, aún nosotros, que tenemos que guardar nuestros pensamientos, porque la Biblia dice, guardar vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso número 6, por ahí habla de que tenemos que guardar los pensamientos en Cristo Jesús. Y el guardar los pensamientos habla de ese punto. Es Filipenses 4:7. 4:7, perdón, exactamente. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mira cómo el enemigo empieza a actuar para poner en desorden tus pensamientos. Primeramente empieza a usar personas que vengan y te hablen al oído. Blasfemias de otro. Y tú vas a abrir tu corazón a escuchar esas mentiras. Y empieza a llenar tu corazón, hasta que tus pensamientos son completamente desordenados. Y tú también actúas de la misma manera que está actuando esta persona y empieza a convertirse esto en un cáncer y en una pandemia. Pero yo creo que eso también sucede, fíjate, porque si nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos que tener la palabra bien guardada. Una cosa es de que tú ahí te la aprendas desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que no la lleves a cabo, porque incluso con la palabra y aún conociendo la palabra, si alguien viene y te dice algo, uno tiene que responder y uno tiene que empezar, la palabra que está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, tiene que salir a la luz. Dice la palabra del Señor
en Efesios 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nada más las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, sino también la palabra te hace ver las intenciones y los pensamientos de las demás personas. Amén. Claro. O sea, si la palabra de Dios realmente está en nosotros, yo creo que nosotros no nos vamos a dejar influenciar por alguien más. Vienen esos dardos porque esa es obra de Satanás. Eso es lo que Satanás busca. Si no se puede meter de una u otra manera, viene y se infiltra en vuestros pensamientos. Por eso la palabra tiene que estar. ¿De qué sirve que yo me aprenda la palabra, que yo la estudie, que yo me la memorice y todo, si realmente no la voy a poner por obra? Y no la voy a... Tengo todo aquí grabado, pero viene alguien y me viene y me dice cosas, entonces la palabra no la uso, no la saco a la luz. Si la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, viene, dice aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nada más las intenciones de nuestro corazón, sino las intenciones de aquel corazón o de aquella persona que te está hablando. Así lo veo yo de esa manera, no sé cómo tú pienses. Fíjate lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, verso número 20, porque también ahí nos habla, no tengáis no tengas pensamiento malo, dice aquí, ni aun pensamiento digas mal del rey. No sé si usted lo puedes encontrar. Eclesiastés lo va a encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Claro, sé dónde está. ¿Eclesiastés qué? 10, verso número 20. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Dice, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Permíteme, vamos a poner un punto. Vuélvete a leer otra vez el punto ese. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. ¿Por qué rey? ¿Por qué ni aun en tu pensamiento digas mal del rey? ¿A qué rey se refiere? Al reinado, todo lo que tiene que ver con reinado. Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes. Entonces, cuando vemos la palabra rey, significa una persona que tiene una posición y una elevación espiritual. O sea, que no es cualquier individuo. Es una persona que Dios le ha dado un nombramiento real, y eso se puede ver en la manifestación de Dios en la vida de un individuo. Ese es un rey. Se puede notar a pasos agigantados a una vista lejana, una persona que es llamada aún con un manto real, en un sentido de iglesia, en un sentido espiritual. ¿Cómo lo vamos a identificar? Nosotros tenemos un prototipo equivocado de lo que es un siervo de Dios, porque la iglesia, al pensar en un siervo de Dios, piensa en una persona pobre, en una persona sin dinero, en una persona que entre más mal esté en un sentido económico, ese es un verdadero siervo de Dios. Y ese es un concepto equivocado. Erróneo, exactamente. Porque el siervo de Dios tiene que ser un rey, y hablar de sacerdote, ese es el punto donde vamos a mostrar las grandezas de Dios y las vamos a reflejar aquí en la tierra. Eso es ser un rey. Perdóneme, mi hermano, que se lo diga de esta manera, pero este es el concepto que yo tengo de un rey. No sé qué concepto tenga usted de un rey, porque ya, al escuchar la palabra rey, se me viene inmediatamente a mis pensamientos, no sé a los suyos, pero a mis pensamientos, al escuchar la palabra rey, una persona con un manto real, una persona de un linaje, una persona que tiene, ¿cómo le puedo decir? Que tiene una silla, que tiene una palabra, que tiene una autoridad al hablar de rey. Entonces dice, Eclesiastés habla de rey, no, aún tus pensamientos, vuélvelo a leer. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Dice, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ahí está. Cuando está hablando de eso, esa es mi forma de pensar, y esto es muy personal. Son espíritus malignos que están siempre al pendiente de lo que tú vas a hablar, de lo que tú vas a decir. Porque lo que viene a ser, mi hermano, el pensamiento es que hagas una acción. El pensamiento viene, la acción es decirlo.
primeramente lo piensas, luego lo dices. Y al decirlo, las aves del cielo, hablando de un prototipo de espíritu maligno, toma esa palabra y va y la inyecta a otra persona y se hace una pandemia. Y empieza a hacerse un cáncer en todo esto. Cuando viene un mal pensamiento a tu corazón, más tarde viene un desprestigio a tu vida, cuando tú estás pensando mal del rey. Porque luego esto se viene convirtiendo en ti como una blasfemia ante una autoridad. Wow. Por ejemplo, si tú piensas mal del presidente de los Estados Unidos, piensas mal. Está bien. Dilo y empieza a pregonarlo, tus pensamientos, a ver si acaso no va a resultar algún efecto en tu vida. Estar pregonando mal contra una autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra, Pues dice va a la causar un efecto tarde o temprano. Entonces, eso es lo que hoy está sucediendo, pero no estoy hablando con todos, No, esto de Dios también es para nosotros. incluyéndonos todos, Incluyéndonos. porque veces los pensamientos son tan vagos que no los puedes agarrar. Ujú. Primeramente sale de aquí, de adentro, de la profundidad del corazón de la Mira. persona, de ahí sale. Mira, el hermano Daniel le manda un saludo, me dice, designio significa intención o plan para realizar una cosa. Dice, alimentar nuestra mente de pensamientos incorrectos nos puede llevar a abrir una puerta para que se geste un pecado, dice, en el orden que lo muestra Santiago. Capítulo 1, versículo 14, donde dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el pecado. Dice en el 1.15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está. A final de Es que cuentas, esto es algo bien tremendo. sí, o sea, a final de cuentas viene pasando lo mismo, y muerte. realmente pues son temas, lo que estamos compartiendo y todos los temas que hemos estado compartiendo en estos últimos días, son temas que pasan en la iglesia, o sea, son temas que realmente... En todas las iglesias, en todas no las nomás iglesias, en la nuestra. Bueno, en todas las iglesias, ¿verdad? Son temas en los cuales uno tiene que poner mucha atención, y yo creo que en estos últimos tiempos Dios ha estado hablando a su iglesia en ir a perfección en cuanto a pensamiento se refiere, ¿sí? Ese sea, es un punto que hoy tenemos que tomar con mucha... con mucha madurez, o sea, y realmente también con mucho cuidado, ¿verdad? con mucho Porque cuidado y no estar otra vez necesitados otra vez de que se nos vuelva a dar leche espiritual otra vez. O sea, si somos personas que realmente conocemos del Señor y viene ese tipo de cosas a nuestra mente, pues ya, hermano, pues hay que desecharlo y pedirle perdón al Señor y ni siquiera abrir nuestra boca ya. Fíjate lo que los pensamientos empiezan o sea, porque todo lo que ocasiona, ¿no? Sí, lo que ocasiona un pensamiento, porque a mí me ha pasado, no un pensamiento, sino he visto dentro de la congregación que hay personas que se han ido porque ellos piensan, fíjate lo que te voy a decir, porque ellos piensan que tú eres una persona muy arrogante, que tú eres una persona que no les saludas, que tú eres una persona que no les pones cuidado. Fíjate los pensamientos de ellos, siempre de continuo el mal. De continuo el mal. Sí, o sea, ¿por qué no pensamos de otra manera? ¿Por qué no pensamos maduramente? ¿Por qué siempre pensamos equivocadamente o, no voy a decir equivocadamente, malamente? Siempre los designios son pensar y pensar mal. Siempre la persona está teniendo pensamientos. Pues mira, pues por eso, no voy a cambiar el tema, es lo mismo. Tú decías ahorita, hay una prédica y cualquiera lo puede buscar ahí en YouTube, ahí se encuentra todo. La prédica de este pastor, de Guillermo Maldonado, y lo digo porque pues tú ya lo dijiste y no tiene nada de malo porque se encuentra en YouTube, ¿verdad? Cualquier persona puede ir ahí y lo saca. Y él por eso decía, yo más que todo, yo le veía a él un celo, ¿verdad? Y realmente, oye, hermano, pues todos somos carne y a todos nos duelen las palabras de otras personas hacia o en contra de tu persona, obviamente duelen. Cuando es verdad, ok, aguantémonos,
Ujú. ¿Sí? Si tú escuchas y es verdad, ok, pues hay que aguantarnos. Pero una cosa es que estén blasfemando contra ti, diciendo algo en contra de ti. Entonces él decía en esta prédica, que yo sé que muchos lo han visto, él decía, ¿qué acaso no han visto las liberaciones que se han hecho aquí? Estas personas, decía él, que se han ido, son personas que aquí han recibido su sanidad, que aquí han recibido su liberación, que aquí, dice, ha habido personas que han recibido sus casas. Y le digo yo, wow, pues es cierto. Dice, ¿qué no ven el testimonio, lo que hay aquí, lo que Dios está haciendo aquí? Dice, y aún así tienen esos malos pensamientos, dicen mal, y él estaba hablando, ¿verdad? Yo como pastora, ¿verdad? Pues le entiendo a él, porque de repente viene un dolor a tu corazón cuando escuchas hablar mal del ministerio. Pero no hay una forma, mi amor, de poder de poder de poder contrarrestarlo. No, es como dijo el apóstol Norman, o sea, a él también dijo, en mi cuerpo llevo las marcas, él lo dijo así, Norman. Y dijo unas palabras muy interesantes. Una vez él quiso levantarse a defenderse de unos ataques que venían contra él. Eso a mí siempre se me viene a la mente. ¿Sabes qué? O peleas tú o peleo yo. Y el Señor le dijo así, o peleas tú o peleo yo. Dime tú, le dijo el Señor. Dijo, o te quitas tú y me dejas a mí. Exacto. Yo creo que son personas, como dice la hermana Miriam aquí, me escribe y dice, para mí son personas inmaduras. Dice, por ello debemos de cuidar nuestra tierra para que no venga el maligno y ponga cizaña en el trigo. Muy cierto. O sea, realmente las personas inmaduras yo creo que vamos a hacer eso, ¿verdad? Si somos inmaduros, vamos a hacer eso. Imagínate. Estar pensando de continuo en nuestros pensamientos siempre el mal hacia otra persona que te ayuda, que te da la mano. Fíjate, Jesús en la cruz, también. En la cruz, aún ahí dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, personas que pudieran estar pensando de él en ese momento. Y yo creo que ese es un nivel al cual la iglesia tiene que llegar. Por ejemplo, el nivel del amor que llegó Cristo, el nivel del amor que llegó Esteban, porque Esteban siendo apedreado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que yo creo que también entra aquí los pensamientos o los malos pensamientos van agarrados de la mano del celo y de la envidia. Esos son tres, como dice el pastor Norma, son 13 demonios muy cacaistones o muy grandotes, cabezones, ¿verdad? Cabezones, van agarrados de la mano porque, ¿sabes una cosa? Empiezan a ver que en la iglesia se está haciendo algo o ciertos hermanos se están levantando a hacer algo y el que tiene malos pensamientos se empieza a maquinar y ya le dice algo en contra. Digo yo, oye, pues ¿para qué piensas mal? Únete mejor, unámonos mejor. Hacer las cosas y el trabajo para Dios. Tenemos que entender que todo el trabajo que nosotros podamos desempeñar, poco o mucho, es para el Señor. O sea, no es para el pastor. Y desafortunadamente, como dices tú, o sea, eso sucede y es un cuento de nunca acabar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este sentido? Esa es una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido para contrarrestar esos efectos de los malos pensamientos? Porque los malos pensamientos, es más, mira, déjame decirte que abundan más los malos pensamientos que los buenos pensamientos. Claro. Eso es de continuo dentro de nuestros corazones, de nuestras formas de pensar. Siempre pensamos mal. Por ejemplo, el 99%, le voy a dar un porcentaje muy alto, de la mente humana está siempre pensando el mal. Por ejemplo, si usted es madre de familia o padre de familia, si su hijo, por ejemplo, le dice, llego a las 10 de la noche a la casa y no llega, ¿sabe qué está pensando usted? Que le pasó algo en el camino, que está en el hospital, que lo echaron a la cárcel, yo no sé. Nuestros malos pensamientos inmediatamente, luego viene a nuestro corazón a atacarnos. Entonces, eso es cómo tenemos que contrarrestar eso. Yo pienso, es una forma muy práctica, lo que dice Filipenses capítulo 4, verso número 6, lo que tú estás leyendo ahorita. El Dios de paz, el Dios de paz, buscar la paz siempre. Y la paz de Dios que sobrepasa. Imagínate, mira, fíjate lo que sucede en el tiempo de Cristo cuando dice la palabra de Dios que estaban en el aposento alto ellos, perseguidos. Estaban perseguidos porque Cristo había sido crucificado y se levantó una persecución contra ellos en aquel tiempo. Dice la Biblia que cuando Cristo entró por entre las paredes, les dijo, paz a vosotros. Entonces, para poder guardar tus pensamientos de una persecución, de alguien viene detrás de ti, alguien está sobre ti, no hay otra forma que la paz de Dios. El Dios de paz guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso nuestros pensamientos nunca están tranquilos, porque nuestros pensamientos siempre están pensando de continuo el mal, porque nunca tenemos la paz de Dios
en nuestro corazón. Esa es una forma que yo estoy, ahorita que el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón, que le comparta, porque nuestros pensamientos siempre son pensamientos desordenados, nunca tenemos un pensamiento ordenado. Y para ordenar nuestros pensamientos, el punto número 1 es tener la paz. Amén. Si yo no tengo la paz en mi corazón, yo no puedo ordenar mis pensamientos. Y si yo no ordeno mis pensamientos, lo que va a venir pasando es que voy a blasfemar tarde o temprano en contra de alguien, en contra de un siervo de Dios, que lo que estoy haciendo es acarrearme alguna maldición que pueda venir a mi vida y que más tarde va a ser imposible quitármela. Así es, dice Santiago 2:4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, empezamos a ser jueces con nuestros malos pensamientos. Dice también Está interesante. Dice Lucas, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? A ver, aquí, Lucas 11:17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Dice, y una casa dividida contra sí misma cae. O sea, ¿qué es lo que realmente el enemigo quiere en un ministerio? O de un ministerio, destruir completamente. Una casa, dice aquí, todo reino dividido contra sí mismo, dice dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos edificando entonces realmente? los pensamientos lo que viene haciendo es traer división más que todo. División y destrucción, porque viene y destruye. Una casa dividida contra sí misma cae. Entonces ahí está hablando de división. Claro. Entonces las casas se dividen empiezan los pensamientos a operar hasta que traen una división. Porque primeramente empieza con una persona, la persona empieza a pensar mal, se lo transmite a otra, y empieza a haber una división dentro de una casa. O sea, una casa la componemos todos nosotros, todos los que nos encontramos en las cuatro paredes cada vez que nos reunamos. Pues es bien práctico, mi amor. O sea, dentro de una casa, aún de una casa donde radican personas, hermanos, padres, abuelos, si empiezan a pensar mal unos de otros, va a llegar un momento en que se van a dividir. Fíjate, hay personas en las cuales yo he tenido y de repente estas personas, yo creo que también la comunicación es bien importante. La comunicación, cuando tú traes algo mal o que viene algún pensamiento que el enemigo está atacando a tu pensamiento, hablarlo, ¿sí? Y yo he conocido personas que han venido y me han dicho, pastora, siento esto y pensé esto y esto. Y ¿sabes qué? Les agradezco. ¿Por qué? Porque pones al descubierto lo que el enemigo quería hacer en lo oculto. Y hay que agradecer, o sea, ¿por qué? Porque se corta, se ora y se corta esa raíz. Vienen a levantar raíces de amargura. Después, ¿y qué es lo que pasa? Se va la gente de las iglesias, murmurando y criticando en contra de los hermanos, en contra, no nada más de los pastores, en contra de los hermanos, en contra de esa congregación. ¿Sí? En vez de empezar a bendecir. El domingo hablaba una pareja, te decía yo, y les compartí acá, dando buen testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios les ha bendecido, pero ellos dicen, hemos estado orando, hemos estado aquí, y yo les advertí desde un principio, les dije, hermanos, vamos a empezar algo en oración, pero quiero que sepan una cosa, el enemigo se va a levantar contra nosotros, porque obviamente el enemigo no quiere que haya unidad. Cuando hay unidad, no va a haber ningún pensamiento mal sobre tu vida. Y yo creo que esos no son los pensamientos, el tener malos pensamientos de unos contra otros, no viene de parte de Dios, te lo digo. Y eso es para, y yo te digo, esa palabra también es para uno. Cocolazos y bibliazos hoy en esta tarde nos está dando el Señor a todos nosotros, mis hermanos. Yep. Porque sí es bien importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a guardar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Que siempre nuestros pensamientos, tratar de ordenarlos desde que usted se levanta por las mañanas, ordenar nuestros pensamientos. Es, por ejemplo, mi hermano, yo le voy a dar un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros ordenamos nuestros pensamientos, todo nos va a salir bien. Por eso dice la palabra de Dios, que el pensamiento del diligente, ¿qué es lo que trae? Riquezas. Cuando tú te sientas y empiezas a pensar correctamente y ordenadamente,
lo que vienes haciendo es una vida productiva en ti. Cuando tus pensamientos están desordenados, haces una vida improductiva. Entonces lo que tenemos que hacer es, desde que nosotros nos levantemos, pedir al Espíritu Santo que ordene nuestros pensamientos y que todo el día que nosotros vamos a transitar antes de seguir a dormir en esa misma noche, que todo lo que hagamos pensado lo realicemos correctamente y ordenadamente. Bueno, lo leímos ahí en Eclesiastés, donde dice que ni aún en la cámara, ¿te recuerdas? Dice en Eclesiastés, ¿qué cita me diste? Capítulo 10, capítulo... Sí, Eclesiastés 10 dice, 12. ni en lo secreto de tu cámara digas mal. Quítale o bórrale si quieres del rico, o sea, ahí de cualquier persona, ahí del rico, vamos a ponerle cualquier persona. Fíjate lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías está bien interesante. El libro 55, verso número 7, yo se lo voy a leer. Dije, deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjelos ya. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí nos está dando Dios una salida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No pensemos, mi hermano, mal, porque eso es lo que nos va a llevar a una destrucción en nuestras vidas y a vivir una vida en pobreza. Mira, me dice el hermano Daniel Agüero, y esto es muy cierto también, porque ese es otro punto de vista que le está dando. Dice, un error que cometemos muchas veces, dice, es tener un pensamiento muy elevado de nosotros mismos. Wow. Dice que nos hace caer en ese espíritu que operaba en los fariseos. Dice, de que se consideraban superiores, dice, porque cumplían la ley. Wow. Dice Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, y me lo pone con palabras mayúsculas, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, humildad y amor. De sí mismo parece ser que es en mi Biblia. Wow, qué interesante. Gracias, hermano Agüero, porque hay mucha razón, mucho sentido en eso que tú estás escribiendo, porque eso nos hace ubicarnos a cada uno de nosotros. Nos hace ubicarnos y caminar en un sector de rectitud y de obediencia al Señor. Y no tener pensamientos de grandeza. De grandeza. Sí, porque el que tiene pensamientos de grandeza se enaltece a sí mismo. Ajá, es orgullo y vanagloria. El yo-yo, yo le digo el yo-yo. El yo-yo de la iglesia, siempre yo, y yo soy, yo hice, yo era, yo soy. Y yo soy, y no, mi hermano, eso nos va a llevar a una destrucción completa y total. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que no somos nadie, dice que estamos desnudos ante Dios. Wow. Entonces Oye, tenemos fue el que tiempo rapidito, guardar la humildad en todo momento y guardar nuestros pensamientos también, porque eso es lo que nos va a llevar a un éxito completo y total en nuestras vidas, y pedirle al Señor que nos guarde y nos proteja en todo momento, ¿no? Ante cualquier adversidad, ante cualquier mal pensamiento que quiera venir a atormentar nuestras mentes, y siempre, mi hermano, decirle a nuestros hermanos, así lo que pensamos, decírselos. Hermano, te amo. Hermano, te ves bien hermoso, hermosa en esta tarde, y darle nuestros mejores pensamientos y no pensar mal absolutamente de nadie. Yo creo que en esta tarde esta palabra a todos nos ha edificado juntamente con nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido bueno hoy con cada uno de nosotros, trayendo una palabra de edificación para nuestras vidas. Así es. Y bueno, me están pidiendo, le mando un saludo a mi hermana Rosalía Vega, que me está pidiendo oración para su padre Francisco Vega. Vamos a estar orando en unos momentos. Y también la hermana Tere es una persona que siempre pone a las personas en oración, y vamos a estar orando, claro que sí, para eso estamos acá. Dice, gracias por la oración. ¿Me podría decir qué hacemos con la señora que tiene el agua en el estómago? Hay una señora que como que se le llena el estómago de agua. Es una enfermedad o algo le está aconteciendo a esta persona. Dice, bueno, mi hermana Tere Garafoli, yo creo que aquí hay que ponernos
a interceder por ella y decretar el milagro sobre ella. Si los doctores no saben qué es lo que le está pasando, o no sé si ahorita sepan, lo que vamos a hacer es decretar el milagro sobre la vida de esta mujer y sobre los niños que estaban ahí en cuidados intensivos allá en Holanda, cuando tuvieron un choque ahí, un accidente, ¿verdad? Pues estar declarando y decretando la bendición. Si Dios te está poniendo ahí en el corazón el estar intercediendo por las personas, yo creo que debes unirte juntamente con alguien más y ponerse de acuerdo. Dice la palabra que si tan solo 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, el Señor lo hace. Y en esta tarde pues vamos a orar por todas las necesidades que usted pueda tener. Así es, mis hermanos, también pedimos fortaleza para las familias que en estos momentos han perdido seres queridos. Conocemos personas que han perdido sus seres queridos, les enviamos unas condolencias también en esta tarde. Pedimos que el Señor fortalezca los corazones de ellos. Así y es. también amigos de allá de Acapulco Guerrero, les enviamos un saludo a ustedes. Estamos muy contentos porque Dios está haciendo su obra perfecta también en aquellos lugares, y pedimos que el Señor... Mira, antes de terminar les voy a platicar algo que me está sucediendo, y yo sé que el tiempo está transcurriendo rápidamente, pero quiero 2 minutos. Tenemos 7 minutos, 8 minutos para Mi amor, terminar. el canal es tuyo. No le hace, pero yo soy muy ordenado en las cosas que hacemos. Sí. Dios de alguna manera, escuche lo que te voy a decir, está uniendo a una generación. Por ejemplo, yo y mi esposa somos de un municipio, de un pueblo de Nuevo León. De Nuevo León, cerca de la localidad donde estamos en Estados Unidos. Y en la generación mía, cuando estuve nosotros en la escuela primaria y secundaria, pues resulta que se juntaron varias personas, amigos míos, ¿verdad? Y empezaron ellos a contactar a través de estos medios de Facebook a toda la generación desde que estuvimos en primaria y secundaria. Porque ya después de la secundaria todos salimos fuera del pueblo y nos fuimos a otras partes. Pero se han estado uniendo muchos compañeros que estuvimos en la escuela, y todos somos compatibles, vaya, para un mismo propósito. Fíjate, mi amor, lo que te voy a decir. Ajá. El Espíritu Santo a mí me revelaba que la generación nuestra generación, los hijos nuestros son los jóvenes de hoy. Mira lo interesante que el Señor me está mostrando. Los hijos nuestros son los jóvenes de hoy. Los jóvenes de 17, 18, 20, 21, hasta 25 años. Desde 25 años hasta los 14 años, alrededor de 14 a 25 años, nosotros, los que tenemos 40 y tantos, no voy a decir el tantos, somos la generación, o somos los padres de ellos. Entonces, la juventud de este tiempo, en nuestro país, México, son los que están trayendo una ola de delincuencia extrema. Entonces, Dios está uniendo a esa generación una vez más, y todos tenemos la misma compatibilidad de orar por nuestro pueblo. Ahora, te voy a decir algo. Dice la Biblia que Jesús, lo primero que hizo cuando empezó a predicar la palabra fue ir a Galilea a predicarle a los suyos. A los suyos. Exacto, a los suyos. Entonces, Dios nos está uniendo a un grupo de personas para predicarle, no para predicarle, sino para hacer una oración potente sobre nuestra ciudad. Esto es interesante, ¿no? Y me recuerda lo que sucedió en el tiempo de Jerusalén, cuando Dios empezó a inquietar a la generación de Nehemías y la generación de Esdras a regresar a edificar la ciudad que estaba destruida. Y lo mismo Dios está volviendo a hacer otra vez. Y yo creo que nuestro país, nuestro amado México, va a ser restaurado. Ahorita hay una ola extrema de violencia. Que estén ahí en y sus le pedimos oraciones. que estemos orando para que Dios levante a esta generación nuestra a interceder por lo que está pasando por nuestro país. La verdad, mi hermano, usted que no es del país de México, pues le pedimos que en su país interceda también por México, porque está sufriendo una ola fuerte, pero muy fuerte, y más al norte de la República Mexicana, una ola muy extrema. Sí, estaban pasando en las noticias todas las tardes, están pasando algo muy tremendo. Lo que estamos nosotros cerca de la frontera con México, entonces ciudades vecinas realmente están pasando una ola de violencia muy tremendo, y realmente necesitamos clamar por nuestro México. Aquí es un clamor, un rogar al Padre para que haga la obra sobrenatural sobre el país de México, porque van incluidos ahí autoridades y todo, ¿verdad? Entonces necesitamos orar para que el Señor ponga autoridades realmente temerosas de Dios. Dios va a levantar una generación para que hagamos un clamor de intercesión por este país. Así que, mi hermano, yo creo que usted va a ser parte también de esta
de esta ola de intercesión que Dios va a levantar por este bello país. Así es que bueno, ¿por qué no oras por las necesidades que hay en esta también tarde? la hermana Saraí Gutiérrez de Matamoros me pedía oración por su abuelo, por su abuelito que está delicado. También vamos a estar orando por él. Bueno, pues vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo. Dice la palabra que si nos ponemos dos de acuerdo, así es que vamos a hacer una oración por todas sus peticiones y todas sus necesidades que usted pueda tener en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tu misericordia no sea parte de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, yo presento cada petición que nuestros hermanos han hecho delante de ti. Señor, decretamos ahora mismo que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ni en nuestros cuerpos, oh Dios. Yo vengo decretando cuerpos sanos, vengo declarando los milagros sobre aquellas personas que están en necesidad de un milagro, Señor. Aquellos que mi hermana Tere Garafolica ha puesto, Señor, al abuelo de mi hermana Saraí, también al padre de mi hermana Rosalía, Señor, y a todos aquellos, Señor, que han pedido oración, Señor, yo decreto ahora mismo que el milagro viene sobre los cuerpos enfermos. Yo vengo desatando, Señor, que en este momento tu presencia empiece a fluir sobre sus vidas de una manera sobrenatural. Vengo declarando, Señor, ahora mismo, ángeles de Dios que vayan, Señor, inunden los hogares, las casas, las familias enteras para que te conozcan, mi Dios. En el nombre de Jesús, decreto ahora cuerpos sanos, declaro ahora mentes sanas, declaro ahora, Señor, que aquel que no tiene trabajo, usted le otorga un trabajo. Aquel que ha pedido por un negocio, Señor, usted le otorga ese negocio. Declaro, Señor, que ahora mismo son cubiertos con bendición cada vida y cada familia, Señor. Y pido, Dios, que en este momento usted ponga sus pensamientos en sus pensamientos de ellos, de nuestros hermanos y de nosotros, Padre, para hacer tu perfecta voluntad aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe la oración, mi hermano, y el día de mañana aquí nos vemos de 2 a 3 de la tarde en Cubriendo con Bendición. Así es que le enviamos un caluroso abrazo de despedida y mañana aquí lo esperamos. Entonces, nos vemos mañana. Dios lo bendiga. Hasta luego. Bendiciones.